Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí para compartir palabra de Dios. Quiero que lo hagamos allí en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra de Dios: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Yo quiero que meditemos bajo el tema: con muchos o con pocos Jehová da la victoria. Aquí vemos en este pasaje de la Biblia que los filisteos estaban combatiendo al pueblo de Israel, los tenían acorralados, los tenían prácticamente, podríamos decir, subyugados. Estaban allí, dice la palabra de Dios, que estaban como en guarnición, pero que se levantó el hijo del rey Saúl y le dice a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y dice que el paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces no estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si no nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová les ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Vemos todo lo que este hombre, creyéndole a Dios, Jonatán, se fue a enfrentar al enemigo. Nosotros hoy lidiamos una batalla contra nuestro enemigo, contra el diablo, contra sus demonios, contra esta pandemia que se ha levantado. Pero necesitamos levantarnos como este hombre. Jonatán se levantó y dijo: vamos a la guarnición, vamos a enfrentar al enemigo. Quizá Jehová nos salve, sea con muchos o con pocos. Este hombre, Jonatán, con su paje de armas, se fue a enfrentar a estos filisteos, creyéndole a Dios, mientras los otros estaban allí resguardados, escondidos, junto con su rey Saúl, atemorizados. El enemigo nos quiere tener a nosotros atemorizados, nos quiere tener encerrados, como hoy nos tiene amedrentados, encerrados, porque no se está levantando un pueblo que clame, que gima, para que esto se rompa en el nombre de Jesús. Pero el Señor no necesita de cantidades, Dios necesita de gente, de un pueblo dispuesto. De dos, mire, aquí Dios dio una victoria con dos que se dispusieron, con Jonatán y su paje de armas. Creyeron a Dios. Por eso él dijo: sea con muchos o con pocos, pero Dios dará la victoria. Y eran dos que se fueron hacia esa guarnición de los filisteos. Dice la palabra de Dios que hubo una confusión allí entre ellos y se enfrentaron entre ellos mismos. Cuando Jonatán empezó a bajar, ellos creyeron que era una cantidad de soldados que venían en contra de ellos, se levantaron a pelear y se enfrentaron entre ellos mismos y se mataron. Pero eso lo hace Dios. Dios no necesita de cantidades, sino de aquellos pocos que se dispongan a creerle a Dios. La palabra pocos significa que no es suficiente o que resulta escaso, no es suficiente, pero para Dios lo es suficiente. En Crónicas, capítulo 16, versículo 18, dice: diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en números, pocos y forasteros en ella,
y andaban de nación en nación y de reino a otro reino, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, y no hagáis mal a mis profetas. Esto lo hace Dios con su infinito amor y su infinita misericordia. Le dio a un pueblo que eran pocos. Dice la palabra de Dios, dice que eran pocos en números y forasteros en ella, pero Dios le dio la victoria. Dios le dio la nación, porque no necesita de muchos, de cantidades. Dios necesita de disposición. Dios le dio la heredad a un pueblo que dice, como dice aquí, dice que cuando ellos eran pocos en números, pocos y forasteros en ella, cuando Dios le fue a entregar esa heredad, ellos eran pocos para los que habían allí, que ellos tenían que tomarla. Pero Dios estaba con ellos, por eso dijo que andaban de nación en nación y de reino en reino, pero no permitió que nadie los oprimiese. Hoy Dios no permite que nos oprima el pecado, la maldad, la pandemia. No te dejes oprimir por la pandemia, hermano, amigo. No te dejes oprimir. Dios necesita es que usted luche. No te encierres ahí a llorar, a pensar en lo que está pasando. Clama a Dios y Dios hará grandes cosas. Este hombre, hijo de un rey, Jonatán, se levantó y dijo: voy contra esa guarnición de los filisteos, porque él dijo: quizá Jehová haga algo por nosotros. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es difícil para Jehová salvar. No era difícil aquel pueblo de Israel tomar la heredad, aunque eran pocos. Pero no fue difícil Dios dárselo, porque el que da la victoria es Dios. Mateo capítulo 15, versículo 34 dice: Jesús les dijo a los discípulos, les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Pocos. Nótese aquí, pocos. Que es lo que estamos tratando de entender en esta hora. Y dice: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias a Dios, dio gracias y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y se regocijaron de lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Qué hizo Dios aquí? Un gran milagro con 7 panes y pocos pececillos. Y alimentó a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esto lo hizo Dios con poco, porque es que de lo poco, de lo vil, ha escogido Dios para hacer grandes cosas. Es con pocos, amado amigo, hermano. A veces queremos decir: estoy esperando que se reúna mi familia, estoy esperando que hagamos algo. No, es con usted dispuesto. ¿Qué hizo este hombre Jonatán? No se quedó esperando a que Saúl diera la orden, a que salieran los guardias. No, él dijo: voy yo a atacar esa guarnición, porque Jehová quizá me podrá salvar. Dice: quizá Jehová podrá salvar con muchos o con pocos. Y es así. Dios no necesita cantidad. Dios necesita es que haya calidad. Gente que le crea, que le busque. Le creo a Dios. Yo le creo a Dios y le digo al Señor siempre, cada día que salgo, le digo: Señor, guárdame de esta enfermedad. Yo no me puedo quedar encerrado ahí, atemorizado, porque creo en un Dios grande y sublime que me da la victoria. Dios le dio la victoria allí a este pueblo. Dice la palabra de Dios, si usted lee el pasaje, que cuando se acercó Jonatán con su
paje de arma, aquellos filisteos creyeron que les caía el ejército de los israelitas, salieron a enfrentarlos. Dice la palabra de Dios que se mataron entre ellos mismos, porque Dios creó confusión para dar la victoria por solo un hombre con su paje de arma, por dos que creyeron. El que más creyó fue Jonatán, porque el paje de arma dijo: yo hago lo que tú digas, voy con usted, porque ese era su acompañante, su paje de armas, el cual siempre tenía, digamos, hoy en día el guardaespaldas del hijo del rey, pues tenía que ir a donde él fuera. Dios quiere darnos la victoria. Dios cuenta con esos pocos. Anímate, tú que estás ahí. Dios cuenta contigo. Dios dará la victoria, como se la dio allí, como multiplicó los panes con pocos, con 7 panes y pocos pececillos. Dio de comer a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Póngale unas 2,000 mujeres, póngale unos niños, siempre hay en un hogar 2 o 3, pongámosle 10,000, y fuera de eso sobraron 7 canastas llenas. Eso lo hace Dios cuando le creemos, porque con muchos o con poco Jehová da la victoria. Sea mucho, sea poco, Dios da la victoria. Hoy de pronto somos pocos los que le estamos creyendo a Dios a través de lo que estamos enfrentando, pero Dios dará la victoria y no me avergonzará. Yo siempre le digo al Señor: Señor, no me avergüence, que en la empresa el que caiga en esta contaminación de esta enfermedad, porque yo le he dicho a ellos que creo en un Dios que me va a guardar y no me avergonzará, Señor. Créale a Dios. Amigo que me escucha, Dios cuenta contigo. Hermano que me escucha, Dios cuenta contigo. Quizás, dijo Jonatán, Dios dará la victoria con pocos, con muchos o con pocos. Y Dios nos va a dar la victoria con estos pocos que habemos, creyéndole. Y vamos a ver los resultados. Jonatán le creyó a Dios y vio los resultados. Vemos que cuando Dios dio la victoria y bajaron los israelitas, no entendían qué había pasado. Y era que Jonatán le había creído a Dios. Créele a Dios, que Dios dará la victoria, con muchos o con pocos, pero nos dará la victoria. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es eficaz y es real, Señor. Que haya cabida en cada corazón, Señor. Y hoy, con estos pocos que habemos, Señor, queremos que tú nos dé la victoria, Dios mío, para enfrentar la enfermedad que se ha levantado, la contaminación, Señor. Porque esto es del enemigo para subyugar al pueblo, Señor. Pero aquí hay un pueblo que clama, que gime y que cree, Señor, que tú darás la victoria. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Amén.